Y vamos a meternos con la reforma laboral. Hubo gente que entiende mucho de esta cuestión y que entiende sobre todo del mundo laboral aquí en Santa Fe, dando su diagnóstico y dando su parecer sobre lo que ocurre aquí. Estuvo el ícono, si se quiere, del radicalismo, el presidente de la Convención Nacional y reconocido abogado laboralista Jorge Sapia. Hace algunas horas, antes de ayer, estuvo en la sede de Festran dando su parecer sobre la reforma laboral y lo que puede implicar en ello el futuro de los trabajadores. No estuvo solo, estuvo junto con el ministro de Trabajo de la provincia, pero todo esto fue motorizado por una asociación civil que es Proyectando Futuro Juntos. Estamos con el presidente de esa asociación civil, Sebastián Cáceres, está con nosotros. Sebastián, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por invitar. Bienvenido. Acá estamos. La verdad que esto, como decías vos, fue motorizado por la asociación civil Proyectando Futuro Juntos y por el centro de estudio también Encuentro para Santa Fe, cuyo referente, digamos, máximo es Simoñelo. Y nosotros lo que nos planteamos es de qué manera podíamos poner un granito de arena para discutir aquellas cosas que entendemos que tienen que ser parte de la discusión en los distintos ámbitos de nuestra ciudadanía y para fijar posicionamiento también frente a una situación o una reforma que puede afectar la vida de muchos argentinos, de toda la Argentina. Seguramente. Entonces, bueno, como vemos que muchas veces los ámbitos donde estos debates se deberían dar no se dan, muchos santafesinos por ahí preocupados por la situación que tenemos en la ciudad y en el país, nos planteamos cómo podíamos articular esfuerzos para hacer un aporte desde nuestro lugar de acción. Y bueno, armamos esta asociación civil que pusimos ya en funcionamiento, iniciamos y generamos una charla sobre economía para pensar la economía de hoy, la economía de mañana del país. Generamos una charla, en este caso debate, sobre la reforma laboral. Como decía vos, de ella participaron el ministro de Trabajo de la provincia, el presidente de la Convención Nacional, que fue ministro en Córdoba, que fue secretario de Empleo de la Nación, que es especialista en este tema puntualmente. Alguien que conoce lo que habla. Que sabe lo que habla, porque creo que para hablar de las cosas hay que conocer primero. Claramente. Y que creo que para impulsar políticas o cambios legislativos, también hay que tener un profundo conocimiento sobre aquello que se quiere reformar y sobre aquel lugar al que se quiere ir. Esto me parece que es un déficit que muchas veces tiene la política, que tenemos muchas veces estos déficits como sociedad, y que es lo que nos impide o nos ha impedido en los últimos años fijar un rumbo claro y poder progresar como país. Es improvisación en algún punto. Es un problema, y es un problema grave porque además la falta de discusión seria sobre estos temas impide también tener consensos sólidos sobre estos temas. Y no tener consenso genera la imposibilidad de tener política de Estado. Todos los países desarrollados en el mundo han podido progresar en función de que han definido consensos básicos que se han traducido en política de Estado y que se han podido sostener más allá de los cambios de gobierno. Vos cuando hablas con la gente muchas veces te encontrás que dicen que bueno, lo que hace un gobierno lo borra el otro, que no importa si está bien o está mal, porque se tienen que poner enfrente. Y alguna vez los argentinos que tenemos que poder terminar con esto. Y para terminar con esto, insisto, el camino es este. El camino es poner las cuestiones en agenda que son importantes. No se puede discutir siempre de los ámbitos políticos solamente sobre candidaturas o sobre frentes electorales. Creo que hay que discutir las cuestiones más sustanciales. Hay que discutir un proyecto de país, un proyecto de provincia. Pero además, Sebastián, es una reforma laboral, tiene gente en el medio, es una discusión que es necesaria. Sobre todo en este contexto donde hay un organismo internacional que está exigiendo una reforma laboral más fuerte, entonces es necesario que esa discusión se dé hoy, porque en el medio va a haber gente. Y en el medio recién teníamos un presidente comunal acá de San Jerónimo del Sauce. Habiendo, digamos, una reforma laboral que termine perjudicando al trabajador, que haga que el trabajador termine disminuyendo su calidad de vida, perdiendo algunos derechos, termina afectando a los pueblos, termina afectando a las ciudades, termina afectando a la gente. Termina afectando a cada ciudadano, porque esto no es un tema secundario para la vida de un país. ¿Cómo se regula el trabajo? Es esencial. O sea, no hay empresas sin trabajadores. También es verdad que no hay trabajadores sin empresa, pero no hay empresas sin trabajadores. Entonces, si nosotros no logramos generar en el país un esquema jurídico que sea sólido, que sea sustentable, que da seguridad jurídica, pero que tutela al mismo tiempo las empresas que dan trabajo a los trabajadores,
pero la relación de trabajo con el trabajador, y generamos un salario digno a partir de eso, y fomentamos la registración del empleo, que es otro grave problema que tenemos los argentinos. Alrededor de un tercio de los trabajadores están en negro. Esto quiere decir que no van a tener garantizada la previsión social cuando sean jubilados. Claramente. Esto quiere decir que hay un montón de derechos que para ellos no son efectivos. Y es muy difícil. Y que lo desconocen, que es lo peor, en algún Totalmente. caso. Por lo tanto, al desconocerlo no tienen la posibilidad de elegir entre estar en blanco o en negro, y lo cual también es un problema, la institucionalización del trabajo en negro en ese sentido. Totalmente. Y esto que planteaban recién también es cierto. El primer proyecto en estos últimos años, ¿no?, en este gobierno, que se presentó sobre reforma laboral, fue un borrador que lo mandaron más por los medios que por las áreas legislativas. Sí, como para sondear. Como para sondear, yo creo, como para hacer un poco de ruido en noviembre del año pasado. Ese boceto quedó un poco en caja. Después hubo otro proyecto que mandó el gobierno en el mes de marzo. Y ahora hay un nuevo proyecto en el Senado de la Nación, impulsado por los senadores del PRO y firmado también por un senador radical de mi partido, que bueno, la verdad que yo creo que no han llevado el proceso adecuado para tener un proyecto viable, sólido y positivo para los argentinos, que es un proyecto de discusión en el cual intervengan todas las partes realmente, que intervengan los empresarios, que intervengan los trabajadores, que se socialice la información para que no solamente las entidades, digamos, que los agremian, sino el común de la ciudadanía pueda tener conocimiento de frente a qué nos encontramos y qué es lo que se quiere modificar y por qué se quiere modificar y para qué. Y me parece que estas cuestiones son elementales, sobre todo en temas, como decíamos, que son sustanciales y que van a afectar profundamente el futuro de los argentinos. Entonces, bueno, este fue un humilde aporte que desde la asociación, un grupo de santafesinos interesados en lo que le pasa a los demás, decidimos impulsar. Y también eso va a ser un eslabón más en una cadena que pensamos mantener de alguna manera para acompañar quizá la escasez de debate político que muchas veces tienen los partidos políticos. ¿Qué recogieron, Sebastián, de ese aporte, o por lo menos de esa retroalimentación dentro de esa situación? ¿Hay preocupación por lo que pueda llegar a dejar la reforma laboral? Mirá, así, en esta instancia que está hoy. Tanto Javier Bareto, que es el secretario general de la Organización de Trabajadores Radicales, como Jorge Sapia, que es este especialista, presidente de la Convención Nacional, nos manifestaron una profunda preocupación. Por un lado, nos manifestaron que bueno, ellos explicando mucho mejor, si bien yo soy abogado, ellos son especialistas en la temática, seguro. Nos plantearon que una de las cuestiones centrales del proyecto de reforma laboral tiene que ver con la creación de un fondo de cese laboral, similar al que tiene el empleo en la construcción, que es un empleo que por sus características particulares, que un trabajador dentro de la construcción hace una tarea específica y cuando termina además su tarea pasa recién a otra obra. Entonces cuando se quedan los blancos que quedan sin empleo, hay un fondo que prevé que pueda tener un mantenimiento económico. Exacto. Ahora, eso que está pensado por una actividad específica, traspolado a la generalidad del empleo en relación de dependencia, es un elemento que genera mucha incertidumbre y que además, frente a la no se aclara tampoco en el proyecto de ley cómo se gestionaría ese fondo de desempleo y frente a la eventual desaparición de ese fondo de desempleo, ¿quién respondería? Entonces, es un tema que no es menor para los trabajadores. Por otro lado, también hay una de las modificaciones previstas, tiene que ver con la sanción que la ley 24.013 prevé para los empleadores que tienen trabajadores no registrados. Esa ley prevé un 25% de penalidad que se suma a la indemnización que se le paga al trabajador en caso de un despido sin causa. Esto se reformaría según este proyecto. El importe sería mayor, pero no iría para el trabajador, sino que iría a las arcas estatales. Y tampoco aclara el proyecto cómo se cobraría. Entonces, hay un montón de cuestiones que hacen por lo menos ruido y que creo que deben ser parte de un debate mucho más profundo que se ha dado. Las indemnizaciones son un punto muy sensible. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda, porque este tipo de sanciones que la ley prevé, lo que buscan es, por un lado, desestimular el trabajo en negro y estimular la registración laboral. Claramente no han sido muy efectivas en ese sentido. No. Pero esta reforma propuesta no parece ir de la mano del estímulo a la registración, sino todo lo contrario. Creo que realmente, si se discute la cuestión del empleo informal, creo que también hay que discutir
que es una cuestión que tiene obviamente derivaciones en todos los ámbitos prácticamente de la vida nacional. Hay que discutir el sistema tributario y hay que discutir también el sistema de la seguridad social. Esto quiere decir, hay que discutir el tema de jubilaciones y cómo se financian. No puede ser, esto lo planteaba muy bien Sapia, que tribute y que responda frente a la seguridad social de la misma forma un pequeño microempresario del interior del país que una gran multinacional que está en Capital Federal. La ley, tributan igual. Tributan igual, en buena medida, con muchos de los impuestos y también con las cargas sociales, previsionales. Lo cual proporcionalmente no significa lo mismo. Claramente, o sea, esto se puede visualizar mucho más fácil en algunos con el impuesto totalmente regresivo como es el del IVA. No es lo mismo que una persona de clase media que hay que dar, que es parte de una reforma tributaria. Todas las clases sociales pagan lo mismo en cuanto a cantidad y volvemos al punto, proporcionalmente no es lo mismo. En IVA es así. Hay otros impuestos que son progresivos, que afectan directamente a la riqueza, pero que no son el centro neurálgico del sistema tributario argentino. Estas son las cuestiones que hay que poner arriba de la mesa, son las cuestiones que los argentinos tenemos que discutir. A mí me preocupa que durante el Mundial, como pasó muchas veces y como ha pasado a lo largo de la historia en su momento con el circo romano, se aprovecha. Son momentos donde por ahí la atención ciudadana pasa a otro lado y donde a veces las discusiones políticas son sorteadas y los proyectos se transforman en leyes y bueno, y a veces eso no es para bien, digamos. Creo que generalmente cuando las decisiones se empujan en esos momentos coyunturales no son para bien. Y me preocupa. Bueno, simplemente decir, en este caso, o preguntarte, Sebastián, si después de esta posta de debate hay algo más previsto allí en el horizonte. No tenemos fecha todavía, pero estamos trabajando en las próximas actividades. La idea, como te decía, es mantener un ciclo de charlas, debate, que permitan acercar, son todas abiertas y gratuitas. Abierto al público. Y la idea es que permitan generar, insisto, inquietud en la ciudadanía sobre temas que a veces pasan desapercibidos, pero que sin lugar a duda van a afectar la calidad de vida de todos los argentinos. Y por otro lado, tratar de aportar un poquito para poner en agenda estos temas que insisto, no pueden pasar desapercibidos porque tienen que ver con qué tan fácil o qué tan difícil el Estado nos va a poner la vida para adelante. Muchísimas gracias, Sebastián. No, gracias a ustedes, por favor, por permitirnos llegar a la audiencia.